Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar de un tema que está en nuestro plan global. Vamos a hablar de lo que es las terapias pulpares alternativas. Compartamos la pantalla en completo. Este es un tema que tiene mucho respaldo académico, es un tema que hoy vemos muy común debido a las características de nuestra sociedad. Hay niños que realmente están generando este proceso de caries muy tempranamente y esto está repercutiendo en hacer daño de una manera temprana a las pulpas, las cuales no están terminando ni siquiera de formar las raíces de estos dientes que han erupcionado, porque evidentemente podemos verlas erupcionadas a las molitas o los molares aparentemente maduros, pero internamente las raíces aún no están completadas en su formación. Entonces, un temita que realmente vemos prudente, que reforcemos, porque son temas que se han tocado también en anteriores años, pero hay que aclarar algunos puntos, verlos desde un punto de vista tal vez un poco más actualizado, algunos tips y demás. Bueno, espero que les guste. Empecemos con el tema. Terapias alternativas. Cuando hablamos nosotros de terapias alternativas, prácticamente como les decía, vamos a ir al diente o vamos a ir al interior del diente de un adulto, porque lógicamente en un diente formado que ya ha completado su formación radicular, el problema de una pulpitis reversible se va a resolver con una simple endodoncia convencional, matar el nervio y rellenar. En los niños, en los adolescentes, nos enfrentamos a dientes jóvenes, dientes que no han terminado su formación apical. Entonces veo muchos casos, ¿no? De niños de 7, 8 años, que como les decía, el diente erupciona, parece maduro, pero por dentro está incompleto. Las raíces son cortas, débiles, también tienen los extremos abiertos y lógicamente el nervio ya está muerto. Si el nervio está muerto, la raíz va a dejar de crecer. Entonces, ese diente probablemente, si es que no hacemos un tratamiento, eh, se va a fracturar y se va a perder muy pronto. Entonces, nuestro objetivo no solo es eliminar en este tema lo que es bacterias, ¿no? Sino es un desafío un poquito más extenso, de más larga data, un poquito más hermoso también, digámoslo así, porque la clave es mantener en unos casos con vida el diente para que pueda terminar de formarse las raíces o ver algún tipo de alternativa para que estas, con algunos determinados biomateriales, podamos nosotros lograr esa apicoformación. Entonces, o mantenemos la pieza con vida para que ésta pueda terminar la formación radicular, o vemos alternativas para que podamos formar con la ayuda de algunos biomateriales la formación apical o lograr la formación apical. Entonces, terapia pulpar en dentición permanente joven, hay que hablar de los fundamentos biológicos, clínicos para el éxito en la clínica integral niños. A ver, si dedicamos este capítulo prácticamente a los dientes permanentes jóvenes, es porque el tiempo corre en nuestra contra. Cuando un diente permanente joven sufre caries profunda o un traumatismo también podría ser, la pulpa se inflama. Y en el pasado, los dentistas, los odontólogos eliminaban bajo cualquier circunstancia toda la pulpa inmediatamente por miedo ¿a qué? A la infección. Hoy en día, gracias a la ingeniería de tejidos, al descubrimiento de células madre, sabemos que la pulpa tiene una capacidad de curación increíble, especialmente en dientes jóvenes por la presencia de células madres totipotenciales. Esta sección prácticamente nos enseña que debemos proteger a la pulpa en la medida de nuestras posibilidades a toda costa.
y lógicamente nos muestra cómo ha cambiado nuestra forma de pensar en la clínica diaria. Hay que hablar de este paradigma actual evolucionado, ¿no? Ya no buscamos eliminar infecciones mediante endodoncia o la endodoncia radical, sino resguardamos la fisiología dental activa a través de tres principios. ¿Cuáles son estos principios? El primero es el principio biológico, que es preservar vitalidad. La pulpa dental no es solo un cablecito que transmite dolor, es un órgano vivo, es un órgano de defensa, lleno de vasos sanguíneos, también tiene sus partes, ¿no? Tiene defensas inmunológicas. Si dejamos, aunque sea una pequeña porción de pulpa viva y sana en el fondo de la raíz, esa pulpa seguirá nutriendo al diente. El otro principio, principio estructural, desarrollo radicular. Un diente sin pulpa viva detiene su crecimiento. Sus paredes, lógicamente, al detener su crecimiento, se quedan delgadas. Prácticamente en ciertos sectores son como hojita de papel. Si logramos mantener nosotros la pulpa viva, el diente seguirá depositando dentina y haciendo la raíz más larga y lo más importante, más gruesa y resistente. El tercer principio es el principio regenerativo. Si la pulpa, si la pulpa llega a morir por completo, ya no nos rendimos inmediatamente, porque hoy en día hemos visto, gracias al avance del conocimiento, que podemos intentar revascularizar el diente, o el término más correcto, revitalizar, prácticamente es regenerar tejido vivo dentro del conducto usando células madre que están en el propio cuerpo para que constituye o continúe el desarrollo de este ápice. Y están justamente en esa papila. O sea, prácticamente esto no es una idea aislada, ¿no? Está respaldado por, lógicamente, mucho estudio, mucha investigación de las organizaciones en endodoncia, odontopediatría, prácticamente. Tenemos mucha información de esto y hay mucha evidencia clínica. Ahora, ¿qué es un diente joven? Mm, miren, si vemos la imagen, vemos el extremo de la raíz está completamente abierto. Parece prácticamente un embudo. Eso es un diente permanente joven. Clínicamente lo vamos a definir como un diente que ya erupcionó, es visible en la boca del niño, pero la raíz sigue siendo bajo el hueso, creciendo y sigue creciendo activamente. Ahora, ¿cuánto dura este estado de inmadurez? El estado de inmadurez de estas raíces aproximadamente duran entre 3 a 5 años después que el diente asoma a la encía o erupciona. Durante estos 3 a 5 años, el diente es extremadamente vulnerable, podríamos decirlo. Si es que un niño se cae y se golpea un incisivo central a los 7 años recién erupcionado, ese diente está en su punto mayor de inmadurez. Si no sabemos manejarlo con biología, lógicamente la biología y el conocimiento de nuestro lado, ese niño podría perder su diente frontal, podría perderlo para siempre antes de cumplir siquiera los 10 años. Es una gran responsabilidad biológica conocer prácticamente los protocolos a seguir cuando hay un traumatismo, cuando hay un proceso carioso que ha afectado la vitalidad pulpar. Lo de los traumatismos, lo de la caries temprana es muy común en nuestros niños. Es algo que vamos a estar viendo muy continuamente en nuestro consultorio.
¿Cómo sabemos? A ver, diagnóstico de la inmadurez. Exactamente, en qué etapa de desarrollo está el diente, tenemos que saberlo. Para eso tenemos también el- nuestros exámenes complementarios como una radiografía. Y eso nos ayuda a nosotros a través de los estadios de Nola a saber en qué momento de etapa de desarrollo se encuentra la raíz. Entonces debemos cruzar prácticamente la información también clínica, lo que vemos y tocamos en el paciente. Con la formación que les mencionaba es radiográfica. Lo que vemos en las radiografías rayos X prácticamente nos va a ayudar a nosotros a saber esta etapa. En la clínica nos enfrentamos a un diente con un conducto radicular gigante. Lo que va a significar que hay mucha pulpa que defender, pero paredes de dentina muy delgadas, lo que hace que el diente sea frágil, como les mencionaba. Antes, o bueno, no hay una puerta cerrada en el ápice, eso lo podemos ver en una radiografía. El extremo de la raíz está totalmente abierto y permite cualquier infección permite que cualquier infección pueda pasar directamente al hueso con facilidad, ¿no? En la radiografía podemos ver claramente la raíz más corta de lo normal, el extremo final de la raíz no tiene forma de punta o constricción, no tiene esa constricción estrecha, ¿no? Sino de embudo invertido o como de trompeta divergente. Cada vez que tomemos una radiografía a un paciente infantil, tenemos que buscar esta forma de trompeta. Si la ven, están ante un diente inmaduro y deben tratarlo con extremo cuidado biológico. A veces tenemos que recordar, ¿para qué necesito saber embriología? Si a veces pensamos que solamente queremos curar caries y listo. La respuesta lógicamente es contundente. No puedes reparar lo que no sabes cómo se construyó. Es una bonita frase que encontré. Entonces, no puedes reparar lo que no sabes cómo se construyó. Hay que entender cómo las células interactúan de forma natural en el embrión y en el diente en crecimiento para formar la raíz. Nunca entenderás cómo los materiales o ciertos materiales que colocamos en el diente, como el MTA, biodentina, eh, hidróxido de calcio, que es la base, digamos, de estos tratamientos, cómo estos estimulan a las células para formar nueva dentina. La naturaleza es nuestra mejor aliada, ¿ok? Por eso es bien indispensable la comprensión del proceso biológico natural para la apicogénesis. Proceso de desarrollo radicular. Hay que seguir la flecha del tiempo lógico como se ve en nuestra diapositiva. La formación de un diente es un proceso perfectamente sincronizado. ¿Ok? Hablemos de la fase de corona. Primero se construye el techo de la casa, ¿verdad? Si hablamos metafóricamente. La corona dental termina de formarse, o sea, la corona dental va a terminar de formarse por completo, el esmalte, dentina coronaria, mientras aún está dentro el hueso del maxilar. ¿Ok? La fase HERS. La fase ER es una, o sea, nos menciona que hay una vez lista la corona, se activa un grupo de células en la base del diente llamado vaina epiteliar de Herwin. Esa es la fase HERS, que tiene en realidad prácticamente es vaina epiteliar de Herwin. Esta vaina empieza a crecer hacia abajo como si fuera una manga de pastelería que va dando forma a la longitud y la futura raíz. ¿Ok? La tercera fase es diferenciación. Al crecer esta vaina,
La vaina epitelial de Herwin despierta o induce a las células vecinas y les da la orden de convertirse en odontoblastos. Y prácticamente son las fábricas encargadas de poner ladrillos en la dentina radicular. La última fase es la de cierre apical. Finalmente, de 3 a 5 años después de que el diente erupciona o es visible en la boca, la raíz alcanza su longitud total y el extremo se estrecha hasta formar el foramen o constricción apical. Y con esto se ha completado el ciclo. La vaina de Herwin mmm, prácticamente hay que detenernos un poquito, ¿no? En la estructura, que es en la estructura estrella de esta fase, ¿no? La vaina epitelial de Herwin o Hers, eh, histológicamente se compone únicamente de dos capas, ¿ok? El epitelio interno y el epitelio externo del esmalte, de la corona, lógicamente, pero no se han fusionado y han perdido el tejido esponjoso del medio y el retículo estrellado. Prácticamente esta vaina epitelial de Herwin es como un mapa de navegación de la raíz, podríamos decir. ¿Por qué? Porque sin ella las células del diente no sabrían hacia dónde crecer, qué tan larga debe ser la raíz, ni qué grosor debería tener esta raíz. Ella, prácticamente esta vaina epitelial de Herwin, es la guía, el camino exacto bajo la encía para la formación de nuestras raíces. Las funciones de la vaina epitelial de Herwin o Hers, primero, geometría. O sea, tiene tres grandes misiones en la vida esta vaina epitelial de Herwin. Uno es la longitud, y eso va relacionado con la geometría. Actúa como una regla de medición, define exactamente cuántos milímetros va a medir la raíz, según lógicamente el diente que esté formando. Por ejemplo, un canino necesita una raíz mucho más larga que un incisivo lateral. Entonces, ¿quién determina esto? La vaina epitelial de Herwin. Otra de las misiones que tiene esta vaina es multiradicular o el número de raíces, ¿ok? Si el diente es un molar, esta vaina se dobla hacia adentro en el fondo y se fusiona en el centro para crear puentes que dividen el conducto en dos, tres, a veces cuatro raíces diferentes. Prácticamente es responsable de la arquitectura de las raíces múltiples. Tres, la inducción. Como decíamos hace un momento, es la fábrica de odontoblastos. Esta función es, se podría decir que al pasar cerca de las células madre del centro del diente, la vaina emite señales químicas que hacen que esas células madres se transformen en odontoblastos activos. Prácticamente sin la inducción no habría células capaces de formar dentina en la raíz. Esas son las funciones cruciales de nuestra vaina epitelial de Herwin. Ahora, si hay un daño crítico a esta vaina, siempre va a haber una tragedia clínica. Por ejemplo, si un niño se da un golpe severo en un diente inmaduro y este se desplaza, hay una intrusión, digamos, hay que decirlo más claramente, o sea, una caries profunda causa una infección bacteriana tan grande que llega lógicamente a inflamar la pulpa, necrosarla y puede llegar a una infección o contaminación de la zona de la raíz, la vaina epitelial de Herwin se ve dañada. El proceso, y si esta vaina se daña, el proceso de formación radicular se detiene por completo.
Las consecuencias, lógicamente, van a ser devastadoras. La raíz se queda corta para siempre, comprometiendo el soporte, porque si depende de la longitud de la raíz, el soporte del diente dentro del hueso. Es como un árbol que es muy grande, pero no tiene las raíces que puedan soportarlas, ¿no? También las paredes se quedan delgadas como cáscara de huevo, muy delgadas en ciertas zonas, haciendo que el diente pueda fracturarse solamente con masticar un alimento duro. Y aparte no se forma el ápice redondeado, lo que nos deja un agujero enorme, imposible de sellar de forma convencional en un futuro. Por eso nuestro principal objetivo clínico es mantener la vitalidad de esta vaina epitelial. Y si es que no pudiera ser el caso, lógicamente, porque a veces hay niños que ya vienen con un proceso infeccioso en un diente inmaduro, pues nosotros debemos controlar esta infección rápidamente para salvar las células que están en la vaina epitelial de Herwin y ver algún tipo de alternativa para poder estimular la formación radicular. Entramos a la papila apical y el escape, los pilares celulares clave para la regeneración y revascularización pulpar. Hace un tiempo, lógicamente, se pensaba que si la pulpa del diente moría, todo estaba perdido y la raíz ya no crecía más o ya no crecería jamás. Hoy sabemos que esto no es así. Gracias a una pequeña es como una mina de oro, ¿no? Que está justamente oculta debajo de la raíz, la papila apical y sus células madre. Aquí radica prácticamente la diferencia entre odontología antigua, que extraía dientes, y la odontología actual, que prácticamente los regenera. Entonces, hay que estudiar esta papila apical, estas células madre, porque ahí está el secreto para que nosotros podamos tener éxito al momento de encontrarnos enfrente de un diente inmaduro. Papila apical. Mm, En la zona del tejido, y vemos la imagen, ¿no? En la zona del tejido esponjoso y sumamente rojo, en el extremo apical, eh, hay una raíz en crecimiento y esa es la papila apical. Es fundamental comprender que la papila apical es un tejido independiente de la pulpa. O sea, esta papila apical es independiente de la pulpa dental, ¿ok? Aunque estas estén juntas o pegadas. Estas están separadas por una barrera muy fina, rica en colágeno. Como está ubicada fuera del conducto del diente en el área preapical, recibe irrigación sanguínea directamente del hueso. Entonces, la irrigación es del hueso alveolar circundante. Ahora, ¿cuál es la parte o la importancia de esta parte clínica? Eh, que si las bacterias entran al conducto del diente y matan por completo la pulpa, o sea, hay una necrosis pulpar, la papila apical muchas veces sobrevive, sigue viva porque se nutre por otra vía y es como una pequeña fortaleza de resistencia biológica, dispuesta lógicamente a ayudarnos a reconstruir el diente si hacemos un protocolo correcto. Las propiedades del SCAP, eh, mm, a ver, dentro de esa papila apical viven células muy especializadas, células madre, ¿no? Y les llamamos nosotros SCAP, células madre de la papila apical, SCAP. Estas han sido descubiertas por el investigador, ay, siempre me olvido ese nombrecito, mm, Sonoyama. El investigador Sonoyama. Estas células tienen tres funciones súper especiales, podríamos decirles tres superpoderes biológicos que hay que conocer. La autorrenovación es la primera. Pueden dividirse para crear copias exactas de sí misma de forma ilimitada.
Nunca se agotan, siempre hay una reserva lista para actuar. Otro poder biológico es multipotencialidad. Son como actores versátiles. Dependiendo de las señales químicas que les demos con nuestros materiales dentales o biomateriales, pueden convertirse en células del nervio, células del hueso, células de cemento o de la dentina, ¿ok? Tienen esa versatilidad, son multi o totipotenciales. Y tres, otro poder biológico es la resistencia biológica increíble. Al estar prácticamente en la puerta trasera del diente y muy cerca de grandes vasos sanguíneos del hueso, toleran la falta de oxígeno y la acidez también puede ser tolerada porque hay una acidez cuando hay una infección. Entonces, esta acidez puede ser mejor tolerada porque tiene una resistencia biológica y una resistencia biológica mucho mejor que cualquier otra célula del diente, ¿no? Entonces, sin las células madre, la terapia de revascularización o regeneración endodóntica simplemente sería ciencia ficción. Potencial de diferenciación de estas células. Si las células SCAP son estimuladas de manera correcta durante un tratamiento clínico, se van a convertir prácticamente en el 45%, la gran mayoría se convierte en odontoblastos. Esto es fabuloso porque los odontoblastos son las células encargadas de producir nueva dentina para que la raíz siga creciendo a lo largo y a lo ancho. El 30% se transforma en cementoblastos o osteoblastos. Estas células ayudan a separar la parte exterior de la raíz, el cemento que las une y el hueso que rodea al diente, curando prácticamente las lesiones, o las lesiones de infección previa, ¿no? El 25% restante se diferencia en fibroblastos y células endoteliales vasculares. Estas últimas forman prácticamente nuevos capilares sanguíneos, lógicamente, hay una angiogénesis, le llamamos, para que el nuevo tejido dentro del diente tenga sangre y vida. Como ven, mm, es como un kit de reparación completo. Estas células madres de escape es un kit de reparación completo que nosotros solo debemos prácticamente darles el ambiente apropiado y los materiales biológicos adecuados para que hagan su trabajo. ¿Ok? La histología de bueno, pulpar joven. Mm, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo cambia, nuestros dientes también. La pulpa de un adulto es muy diferente a la pulpa de un niño, y eso hay que tomarlo en cuenta. La pulpa, por eso es bien importante ver la edad del paciente, pero también la edad del diente, ¿ok? La pulpa del adulto se convierte, envejece y se fibrosa. Tiene pocos bajos sanguíneos y responde de manera lenta y pobre a las agresiones. En cambio, la pulpa de un diente joven está llena de energía biológica. Entonces, hay que analizar los componentes microscópicos que hacen que esta pulpa sea tan resistente, sea activa y noble al momento de realizar tratamientos clínicos conservadores. Características de la pulpa joven. A ver, hipervascularización, alta densidad. Ya. Hay dos razones fundamentales por las que la pulpa de un diente permanente joven cicatriza muy bien. Y estas son la hipervascularización y la alta densidad celular. ¿Ok? La hipervascularización, o sea, quiere decir que hay mucha sangre. Un diente un maduro tiene una entrada apical enorme porque la pieza está abierta y esto permite que entren vasos sanguíneos de gran calibre. ¿Ok? En biología, más sangre significa más oxígeno, más sangre significa más nutrientes, más sangre significa más células de defensa o glóbulos blancos, que están llegando rápidamente al sitio de la inflamación para combatir bacterias de la caries o para reparar, regenerar. Entonces hay una hipervascularización.
Dos, la alta densidad celular. Muchas células, en pocas palabras. La pulpa joven es blanda y celular. Tiene millones de fibroblastos, células madre inactivas, esperando ser llamadas a la acción. O sea, hay células totipotenciales que cumplen y tienen un potencial biológico fundamental para que nosotros podamos trabajar en nuestros pacientes con formación apical incompleta. O sea, si en alguno de los casos exponemos la pulpa de un diente joven por accidente, porque a veces hay una comunicación pulpar que no deseada al momento de eliminar una lesión de caries, mm, nos da a entender que si esta pulpa es joven, en lugar de extraerla toda o hacer la endodoncia, podemos colocar un cemento biocompatible directamente sobre la herida y así encapsular la pulpa, ¿no? O quitar solamente la parte inflamada, como lo hacemos en un tratamiento de pulpotomía. Entonces, si realizamos el protocolo de manera correcta, la pulpa se puede curar sola y el éxito, el pronóstico es de más del 90% de los casos. Ahora, mientras más adulto sea el paciente, la tasa de éxito lógicamente va a ir cayendo drásticamente. A mayor edad, menor capacidad de la pulpa de regenerar, de ayudarnos a solucionar este tipo de problemas. ¿Ok? Actividad pulpar en... Ah, no, no estamos saltando. Características de la pulpa joven. Allá. La actividad pulpar en dientes jóvenes, hablamos prácticamente de de las funciones de la pulpa. Hay una función formativa, función nutritiva, función defensiva, sensorial. Hay que entender que la pulpa de un diente temporario no es igual que, de uno de los dientes permanentes, ¿ok? La pulpa tiene una histología o está formado una organización pulpar histológica donde vemos zona odontoblástica, que es prácticamente la frontera externa, está pegada a la dentina. Son células con forma de cilindros, los odontoblastos, ¿no? Están alineadas como soldaditos en una empalizada. Su único propósito, ¿qué es? Producir dentina para defender al diente. Hay una zona, que es la zona de Weil, que es la zona libre de células. Está debajo de los odontoblastos, es una capa clara, porque si no hay o no tiene células, pero está llena de ¿qué? Del plexo nervioso de Charcot y los capilares. Es el centro prácticamente de alarma del diente, porque está la parte nerviosa, la parte sensitiva. También hay una zona zika en células que las reserva defensiva. Entonces viven millones de fibroblastos, células de defensa. La primera línea de odontoblastos muere por una agresión de células a esta zona y las células pueden migrar, ¿no? Y transformar nuevos odontoblastos para reparar el daño. Una célula muy rica en células. La zona central, el núcleo de soporte, es el corazón de la pulpa. Aquí viajan los grandes vasos arteriales, venosos y troncos nerviosos principales que mantienen al todo el sistema. Mm, estamos viendo hasta el momento que realmente hay una hermosa biología que ocurre a nivel microscópico y celular, ¿no? Entonces, ahora es el momento de aplicar este conocimiento
es ver cómo decidimos qué tratamiento hacerle al niño, que lógicamente llega al consultorio llorando, a nuestra clínica con un diente permanente joven afectado por caries o por traumatismos normalmente. Entonces, hay que ver las herramientas clínicas y radiográficas para tratar y realizar el plan de tratamiento correcto. Entonces, hablemos de diagnóstico y respuestas de defensa. ¿Ok? Sí. Cuando hacemos el diagnóstico, vemos nosotros que hay un interrogatorio al paciente, ¿no? Y también hacemos pruebas clínicas a realizar. Y tenemos que ver cómo interpretar radiografías para elegir con total seguridad si debemos hacer un tratamiento conservador para salvar la pulpa o un tratamiento de regeneración, eliminando la pulpa y buscando regenerarla, ¿no? Si es que la pulpa ya ha muerto. Entonces, para esto hay protocolos. El protocolo de diagnóstico pulpar, lógicamente, se basa en una anamnesis rigurosa, ¿ok? Pregunten al niño o a sus padres qué le duele. Bueno, le duele el diente solo cuando come dulces, toma agua fría, el dolor se le pasa rápido, si es así. O sea, hay que analizar muchos factores del tipo de dolor, ¿no? Hay que discriminar o, bueno, separar si es una pulpitis reversible o es una pulpitis irreversible, donde el daño es mucho mayor. A veces hacemos pruebas térmicas. Cuando hacemos pruebas térmicas en dientes temporales, estos estímulos tienen que ser mucho mayores que un diente permanente. Estamos hablando de piezas permanentes, entonces aplicamos frío por precaución. Eh, un diente joven puede dar falsos negativos. Eso es algo que hay que tener en cuenta en la parte de las pruebas térmicas, porque sus nervios aún no están completamente formados. No se apresuren a abrir el diente si no hay otros signos de muerte celular, ¿no? Como cambio de color oscuro o pus, por lo menos. ¿Por qué? Porque, como les decía, un diente joven a veces no responde como un diente ya formado, ¿no? A las pruebas térmicas. Eso es algo que hay que tener. Por eso decimos puede dar falsos negativos, porque aún no están los nervios completamente formados. ¿Ok? Radiografía preapical, lindo sería trabajar con una CBCT o tomografía. Pero hay que ver detalladamente el estado del ápice, el largo de la raíz y si hay alguna sombra oscura alrededor de lo que es la raíz que nos indica que puede haber una infección en el hueso. La tomografía 3D es de gran ayuda en estos casos, principalmente cuando hay golpes complicados, para ver fracturas que no se notan en una radiografía plana de 2 dimensiones. ¿Ok? Pero es un poco costosito y hay muchos pacientes que no van a poder cubrir esto, ¿no? Apexogénesis. A ver. Como veíamos en el protocolo de diagnóstico pulpar, antes de ingresar a lo que es apexogénesis y terapias vitales, pues de tratamiento biológico del diente permanente joven, mmm, hay que ver un poquito esto de resumir un poquito lo que estamos viendo, ¿no? Hay que primero recordar que el crecimiento, la formación de lo que es la raíz, lo que llamamos nosotros rizogénesis, teniendo un poquito de pronunciación con esta computadora. Ya, ahí está. Lo que nosotros llamamos rizogénesis depende por completo de qué? Del bienestar de la vaina epitelial de germen o HERPS y depende de la papila apical.
Si las cuidamos, la naturaleza lógicamente hace el resto, ¿no? Se da la formación apical. Segundo, hay que sí o sí buscar mantener la pulpa vital. Es una de las primeras, bueno, la primera y la más importante opción de tratamiento. Un diente con pulpa viva es un diente fuerte, un diente sin pulpa normalmente se forma de una manera más frágil. Y por último, si la pulpa muere, hay que recordar que las células madre SCAP o SCAP suelen sobrevivir en la papila apical y gracias a ellas hoy podemos hacer tratamientos de revascularización o revitalización y lograr que dientes que antes considerábamos perdidos vuelvan a la vida y sigan formando sus raíces y puedan continuar su función. ¿Ok? Entonces, ahora sí hablemos de lo que es apexogénesis y terapias vitales. Tratamiento biológico del diente permanente joven. Hasta aquí hemos visto prácticamente los cimientos biológicos de la pulpa joven. Entonces, hoy tenemos que aprender, ahora tenemos que aprender cómo aplicar esa ciencia para salvar activamente un diente permanente joven en la clínica. Entonces, cuando hablamos de petrogénesis, nuestro enfoque es completamente biológico. Vamos a curar esa pulpa y a mantenerla viva. Eso es lo que nos está diciendo la petrogénesis. Hay que mantener la vitalidad de la pulpa y dejar que el propio cuerpo del niño termine de construir la raíz del diente, ¿ok? Entonces, aquí vemos una puerta a una odontología mínimamente invasiva, donde el mejor endodoncista del mundo va a resultar ser la propia naturaleza del paciente, y esto se logra gracias al mantenimiento de la vida de la pulpa. Sí vemos que hay un nuevo paradigma de la remoción radicular agresiva a la máxima preservación de tejidos vitales. Entonces, durante mucho tiempo los odontólogos siempre creyeron que una vez que la pulpa dental se exponía al medio ambiente o se exponía a las bacterias de una caries, la infección avanzaba como incendio y no se podía controlar, que destruía todo a su paso. Por tanto, la única solución lógica era remover la pulpa, o sea, una endodoncia convencional. Pero gracias a los avances histopatológicos, estos nos han demostrado que la pulpa no es una estructura indefensa. En realidad, la inflamación inicial se limita a la superficie agredida, mientras que a veces el tejido profundo permanece completamente sano y lleno de defensas, listas para regenerarse, como veíamos, hay células potenciales. Entonces, vemos en este nuevo paradigma que nos invita a abandonar, ¿no?, las emociones de la raíz, o ser agresivos, o pensar solamente en una endodoncia radical. Y en lugar de extraer ese tejido vital previamente, hoy nos convertimos en protectores de esta vida pulpar. El paradigma antiguo consideraba cualquier exposición, pulpar por caries o traumatismo severo, era una sentencia de muerte para la pulpa. ¿Ok? Se realizaba la pulpectomía. El paradigma moderno nos enseña que la inflamación de la pulpa es inicialmente localizada. Es como cuando te haces un raspón en la piel de la rodilla, puede ser, pero no te van a amputar la pierna por eso, ¿no? Limpiamos el lecho inflamado superficialmente y protegemos el tejido sano profundo para que el diente continúe su desarrollo fisiológico normal. Entonces, hoy es la base científica que le da sentido a todas estas técnicas que aprenderemos, ¿no? Concepto de apexogénesis. Definamos, hay que definir apexogénesis. Si buscan en libros de textos antiguos, encontrarán la definición clásica de, ¿cómo era?
un procedimiento para mantener la pulpa viva y sellar el ápice. Ese es un concepto clásico, pero nuestra definición ahora biológica, más moderno, va mucho más allá, ¿no? Entonces, hablamos de la parte histológica, donde lo que se va a apreciar es una delicada pulpa radicular y la papila apical en íntimo contacto. Entonces, vemos una definición un poquito más actual que podría ser el conjunto de procedimientos terapéuticos dirigidos a preservar parcial o totalmente el tejido pulpar vital con el fin de mantener la actividad biológica necesaria para la formación continua de dentina y el desarrollo radicular. Esa es una definición un poquito más actual de lo que es apetrogénesis, ¿ok? Entonces hay una diferencia, ya no es solamente tapar el nervio, es conservar un ecosistema vivo. Ahora, este ecosistema lógicamente está compuesto por células madre, factores de crecimiento, ahí está la vaina radicular de Herwin, eh, y estos son los responsables de la formación radicular, ¿no? De manera natural. Entonces, nosotros tenemos que buscar, sí o sí, eh, la preservación parcial o total del tejido pulpar vital. Pérdida de la vitalidad radicular. Mm, Si nosotros fallamos en nuestro diagnóstico y permitimos que la pulpa de un diente muera por completo, nos va a llevar a grandes problemas, grandes consecuencias que podemos dividirlas en dos ámbitos, ¿no? Puede haber consecuencias estructurales y consecuencias biológicas. Las consecuencias estructurales nos habla de que al morir la pulpa, la raíz del diente deja de crecer. A lo largo vamos a ver que las paredes de dentina se quedan delgadas. El ápice permanece también abierto. El diente va a perder resistencia, lógicamente resistencia mecánica, y queda expuesto a fracturas ante mínimos golpes. No es resistente. En las consecuencias biológicas, vemos que vamos a perder valiosos odontoblastos, lógicamente, que son los que van a formar la dentina. Y podríamos perder también las células madre. Si se destruye la papila apical, prácticamente se extingue la capacidad reparadora natural del órgano, ¿ok? Un diente inmaduro sin pulpa es como un edificio alto, construido con columnas sumamente delgadas, va a colapsar cualquier momento, colapsa fácilmente. Por eso, el éxito de la pezogénesis es crucial. Tenemos que buscar con un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento, mantener la vitalidad parcial o total de esta pulpa. Objetivos de la pezogénesis. Mm, Cuando realizamos nosotros una pezogénesis, hay metas biológicas, ¿ya? Y no solamente biológicas, sino también físicas. Hay metas biológicas y físicas que tenemos que lograr en la raíz, ¿ok? Podemos agruparlas de la siguiente manera. Entonces, las metas biológicas y físicas se van a agrupar en longitud o la elongación radicular, permitir que la raíz alcance lógicamente su tamaño vertical completo y fisiológico bajo el hueso alveolar. El otro, la otra agrupación podemos hacerla, o las metas biológicas físicas, es en espesor, a posición dentinaria. Lograr que los odontoblastos sigan depositando dentina en el interior del conducto para engrosar las paredes radiculares, dándoles rigidez estructural al diente. Cierre apical, la constricción apical.
Entonces, tenemos que conseguir que el extremo final de la raíz se cierre de forma natural en un foramen apical estrecho y sano. Si logran estas tres metas, pues lógicamente vamos a lograr garantizar a ese niño una pieza dental fuerte y funcional para toda su vida. Fundamentos histológicos. A ver, había una cita que me gustó mucho y es esta, ¿no? La inflamación pulpar producida por caries o trauma es un proceso que se limita inicialmente a unos pocos milímetros de la pulpa coronaria superficial. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Para la práctica clínica, significa que la inflamación pulpar no es un estado de todo o nada. No es que toda la pulpa se enferme en un momento a otro, es un proceso escalonado. Si removemos con cuidado los milímetros superficiales enfermos, la pulpa remanente profunda conservará toda su vitalidad y capacidad regenerativa intacta. A ver, ahora podemos ver una clasificación de las terapias pulpares vitales, ¿ok? O sea, hay una línea terapéutica vital, ¿ya? Entonces, ¿cómo decidimos qué tratamiento aplicar? Todo va a depender de qué tan profunda sea la agresión bacteriana o física, un traumatismo, y vamos a ver en esta línea que nos muestra el aspecto, ¿no? De opciones terapéuticas de menor a mayor invasión. Entonces, un recubrimiento pulpar indirecto es el tratamiento más conservador. No hay exposición pulpar física. Conservamos una fina capa de dentina afectada para no invadir la pulpa, ¿ok? Y esto con el conocimiento de lo que hoy es, cómo es que realmente se da el proceso de caries, nos permite saber que hay un pronóstico bueno para este tipo de tratamientos. El recubrimiento pulpar directo. Hay una exposición mínima, no mayor a 1 milímetro, y es donde hablamos de colocar un biomaterial directamente sobre la pulpa expuesta para poder luego ser reconstruida. Hablamos luego de una pulpotomía parcial. Aquí hablamos mucho de lo que es la técnica de Beck, ¿no? Entonces hablamos de que podemos remover, porque nos menciona que la inflamación al inicio solamente afecta los primeros milímetros de la pulpa. Entonces removemos de 1 a 3 milímetros de tejido pulpar coronario inflamado para quedarnos con lo que está abajo, aparentemente una pulpa sana. Y ya luego hablamos de una pulpotomía completa, la remoción, o sea, cortamos toda la pulpa de la corona hasta la entrada de los conductos radiculares. Cualquiera de estos cuatro caminos, mm, el único objetivo biológico es lograr apexogénesis, mantener la pulpa parcialmente o totalmente viva, ¿ok? Recubrimiento indirecto. Esta técnica se realiza en caries extremadamente profundas, donde si quitamos absolutamente toda la dentina blanda, a veces sin querer exponemos el nervio. Entonces, no estamos en recubrimiento indirecto, perdón. Entonces, hablamos de caries extensamente profundas. Si quitamos absolutamente todo, ¿no? Toda la dentina reblandecida, podemos exponer al nervio. Y para evitarlo, hay tres principios. Son principios biológicos claves. Entonces, la barrera biológica. Uno, eh, podemos dejar intencionalmente una lámina muy fina de dentina afectada, profunda, que está desmineralizada, porque eso es una dentina afectada, ¿no? Desmineralizada, pero libre de bacterias masivas.
para que pueda proteger físicamente la pulpa. Dos, el segundo principio biológico es la señalización tisular. Al colocar un material alcalino bioactivo sobre la dentina remanente, este va a estimular la liberación de factores de crecimiento naturales, que estaban atrapados en la estructura mineralizada de la dentina. Y el último principio biológico es la separación activa. Estos factores estimulan a los odontoblastos para que comiencen a depositar dentina terciaria o dentina de reacción, sellando el espacio y alejando la pulpa del peligro. Recubrimiento directo. ¿Qué ocurre cuando la pulpa se expone físicamente por accidente? Esto pasa cuando nosotros estamos removiendo lesiones de caries muy profundas o a veces puede ser también por un traumatismo. Entonces nosotros procedemos a qué? A un recubrimiento pulpar directo. Hay que poner atención. Esta técnica no es para todos los casos, tiene requisitos clínicamente específicos, sumamente estrictos. Por ejemplo, sí o sí tenemos que ver, la exposición debe ser mínima, idealmente menor a 1 milímetro. Debe ser reciente, en casos de traumatismos, hablamos, idealmente menos de 24 horas expuesta al medio ambiente. El sangrado debe ser controlable o controlado fácilmente. Si la pulpa sangra sin parar, significa que la inflamación es profunda y la técnica fallará. Y debe haber cero contaminación salival. El aislamiento absoluto es obligatorio. Si cae una sola gotita de saliva sobre la pulpa expuesta, las bacterias colonizan el lecho y el tratamiento también fracasará. Entonces, tenemos que entender que tenemos que cumplir estos requisitos clínicos que son estrictos: exposición mínima, tiempo reciente, sangrado mínimo y cero contaminación. ¿Ok? En un protocolo, si o si vemos el aislamiento, bueno, primero empezamos con lo que es el control del dolor, siempre, ¿no? No podemos hacerlo a un lado. Pero es indispensable saber que el aislamiento absoluto es la colocación obligatoria del DIC. Antes de tocar el tejido pulpar expuesto, por favor, hay que mantener cero contaminación. Hay que hacer una desinfección del lecho. Lavamos suavemente el área con hipoclorito de sodio al 1,5 o al 2,5% máximo para limpiar lo que son las bacterias de la superficie y disolver algunos coágulos sanguíneos, ¿ok? Y hay que colocar, ¿qué? El biomaterial activo. Colocamos delicadamente un biocerámico como MTA, biodentine, hoy son materiales que estamos manejando mucho, pero se podría utilizar también hidróxido de calcio, ¿no? Pero lo más importante de esto es lograr un sellado hermético. Y esto se va a realizar ¿con qué? Con la restauración definitiva del diente. ¿Ok? Tiene que ser esta restauración de manera inmediata para evitar microfiltraciones marginales que puedan reinfectar la zona. Pulpotomía de Beck. A ver, la pulpotomía de Beck es una técnica desarrollada en un odontólogo sueco, si no me equivoco, es en los años 70. Mm, es cuando un diente permanente joven sufre una fractura de corona con exposición pulpar amplia. Las bacterias de la boca van a colonizar la herida. Entonces, este odontólogo ha demostrado que la inflamación y la necrosis avanzan sumamente lento hacia la raíz. Solo infectan los primeros milímetros de la superficie de la pulpa. Por lo tanto, la técnica de elección consiste en remover de manera muy controlada únicamente 1 a 3 milímetros de tejido pulpar superficial enfermo. Y vamos a mantener intacto y sano todo el tejido pulpar profundo del conducto radicular. ¿Ok?
De eso nos habla la pulpotomía de Beck, para recordar un poco, ¿no? La pulpotomía parcial, prácticamente, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar esta pulpotomía de Beck, que es la pulpotomía parcial? Hay tres reglas, ¿no? Bien fundamentales, eh, instrumentales también críticas para el consultorio. La incisión limpia. Debemos estirpar 2-3 milímetros de pulpa inflamada usando una fresa diamantada, redonda, estéril, a alta velocidad, aplicando una irrigación con agua sumamente copiosa o suero fisiológico estéril. Jamás se toca la pulpa con baja velocidad o fresas de carburo sin refrigeración. El calor friccional quema la pulpa, ¿ok? Y esto va a generar un daño profundo y remanente en la causa. Bueno, va a causar prácticamente necrosis, ¿ok? Tenemos que recordar que todos los pasos de la pulpotomía tienen que ser tomados en cuenta. Mantener esa cadena aséptica en cada momento. Cambiar prudentemente cada fresa que ha sido utilizada. Porque hay una fresa que utilizamos para eliminar tejido carioso. Y no podemos hacer una eh, una invasión al tejido pulpar con la misma fresa que hemos limpiado caries. Tenemos que cambiar a otra que es estéril y nos permita mantener esa cadena séptica. Antes de ingresar a tejido pulpar, nosotros tenemos que desinfectar la cavidad para eliminar la posibilidad de invasión bacteriana, cambiar la fresa a un estéril y siempre mantener suero fisiológico estéril. Muchos estudiantes al ver, ¿no? Se tiene que mantener con una irrigación, utilizan la irrigación de la misma pistola de nuestro sillón y hay que entender que esa agua puede estar contaminada en todo el recorrido y en todo el trayecto de la manguerita hasta la pistola. Entonces, mejor generar esto con una jeringa y suelo fisiológico estéril, ¿no? Siempre hay que tener un control, en el segundo punto, químico, ¿no? Lavamos el conducto con hipoclorito al 2,5% y eliminamos detritos bacterianos, ¿no? Generados por la fresa al disolver los restos celulares. Y lo último es la hemostasia fisiológica. Colocamos una torunda de algodón estéril, humedecida, en la herida pulpar y hacemos una presión suave durante 2 a 5 minutos. ¿Ok? Entonces, la pulpotomía parcial de Beck solamente nos habla de que en ciertos casos cuando actuamos de manera prudente en el paciente, la inflamación se limita a los pocos milímetros superficiales. Entonces, nosotros nos encargamos solamente de eliminar esos pocos milímetros superficiales de la pulpa inflamada, lógicamente con una fresa diamantada a alta velocidad. Esta debe ser estéril con bastante irrigación copiosa. ¿Ok? Ya después de esto, nosotros nos encargamos de colocar biomateriales sobre el tejido pulpar y estos van a ayudar a que la pulpa, una vez dándole el ambiente y dándole los materiales necesarios, la pulpa pueda regenerar un tipo de dentina de reparación. El sangrado pulpar. eh, Hay que ver mucho lo que es el sangrado pulpar. A veces le llamamos, ¿no? Como una brújula diagnóstica durante la pulpotomía. Em, Prácticamente la sangre nos va a hablar de muchos aspectos clínicos, ¿no? Entonces vemos si la sangre es de rojo brillante, es una señal fantástica porque significa que el tejido está sano o con una inflamación superficial leve y lógicamente es reversible. Entonces detenemos el sangrado en menos de 5 minutos y colocamos nuestro biomaterial activo, pronóstico excelente. Un sangrado persistente, oscuro, si después de los 5 minutos de presión al sangrado no para y la sangre se ve oscura, significa que la inflamación es severa y profunda. Ni modo, en la conducta debemos ampliar la remoción, realizar una pulpotomía cervical completa. Sangrado nulo o pus.
Si al entrar al diente no sale sangre o sale un exudado purulento, la pulpa está necrótica, debemos descartar la terapia pulpar vital y lógicamente iniciamos lo que son tratamientos o procedimientos regenerativos avanzados, una famosa revascularización o revitalización. La pulpotomía cervical completa. Ujú. ¿Qué hacemos cuando si la pulpotomía parcial de Beck falla en el control de la hemostasia? Porque no podemos controlar la hemostasia más de 5 minutos, seguimos sangrando. Entonces, la inflamación nos dice que la inflamación pulpar ha avanzado en la cámara dental o la cámara pulpar. Entonces, procedemos a qué? A una pulpotomía total de toda la parte cameral de la pulpa. Entonces, hay que ver cuándo realizarla y ver el procedimiento biológico. ¿Cuándo realizarla? Indicada cuando toda la pulpa coronaria de la corona está o sea, tiene irreversiblemente inflamada, ¿no? Pero tenemos la certeza clínica de que la pulpa que está dentro de los conductos radiculares o las raíces permanece todavía completamente vital y sana. Entonces, el procedimiento biológico consiste en qué? Extirpar toda la totalidad de la pulpa coronaria hasta el nivel exacto del cuello anatómico del diente, o sea, la entrada de los conductos radiculares. Y así sellar esa zona vital profunda con nuestros biomateriales de alta bioactividad. Biomateriales activos. El éxito de una pexogénesis moderna está íntimamente ligado a la evolución de la ciencia de los materiales. Ya no usamos selladores pasivos que solo tapan el hueco. Hoy usamos materiales bioactivos que interactúan con el cuerpo, o bueno, con el cuerpo celular del diente, ¿no? Entonces hablamos de un hidróxido de calcio. El pionero clásico es este. ¿Por qué? Porque su pH es alcalino, más o menos 12,5, produce una necrosis superficial controlada para liberar, ¿qué? Proteínas dentinarias. Pero se ha visto una gran limitación, ¿no? Es que los puentes dentinarios porosos, se forman puentes dentinarios porosos prácticamente, entonces pueden permitir microfiltraciones bacterianas a largo plazo. Lo único de malo, digamos, del hidróxido de calcio, pero de que funcione y es prácticamente pionero clásico y el material más usado, pero los estudios nos muestran que puede formar prácticamente puentes, sí forma puentes dentinarios, pero son ligeramente porosos, ¿no? Y eso puede generar microfiltración bacteriana a largo plazo. Otro biomaterial es el MTA, agrado trióxido mineral. Este sí ofrece un sellado hermético. Uf, sellado hermético marginal asombroso, alta biocompatibilidad y una excelente capacidad de inducción mineral. Y otro que es igual, mucho más caro que el MTA, pero es el Biodentin, silicato tricálcico de última generación. Soluciona prácticamente las limitaciones del MTA al ofrecer que un fraguado rápido. Es lo único que sí tiene en ventaja bueno, en comparación al MTA. El MTA tarda mucho en fraguar. El Biodentine tiene solo 12 minutos y ya fragúa. Entonces facilita el uso de pacientes infantiles. Facilita su uso en un paciente infantil, ¿no? Biocerámicos de última generación, listos para usar solo para mencionar, ¿no? El Erdo Sequence BC, RRM o BioCRPAR. O sea, a diferencia de los cementos antiguos, que debíamos mezclar manualmente polvo líquido o en una loseta, siempre hay riesgo de errar, ¿no? Dosificación y a veces el riesgo de la consistencia. Entonces, los biocerámicos modernos vienen ya premezclados en jeringas listas para aplicar directamente una pulpa dental. Eso es su ventaja, ¿no? Entonces, su biocompatibilidad es absoluto, no sufren contracción del fraguado, mantienen un sellado hermético eterno con las bacterias, liberan iones de calcio, y esta liberación de iones de calcio es prolongada,
Lógicamente, esto va a promover una regeneración de tejido sumamente acelerada. ¿Ok? Son materiales que vemos que hoy en día existen en el mercado. Factores liberados de la antina. A ver, a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo un cemento inorgánico como un biocerámico sobre la dentina logre que se formen nuevas células? Entonces, hay que ver un poquito, ¿no? Con atención también el gráfico. Al colocar un cemento de silicato tricálcico con pH alcalino sobre la dentina, este disuelve ligeramente la matriz dentinaria. ¿Esto produce qué? Liberación de varias y valiosas proteínas de señalización celular, o sea, factores de crecimiento, que estaban atrapadas ahí. Entonces, vemos que sí o sí, el 40% del total liberado es el TGF-B1, la señal química estrella encargada de atraer a las células madre y darles orden de diferenciarse en nuevos odontoblastos. La BMP2, 30%, induce activamente la mineralización para formar el puente de dentina separadora. Y la BEGF, 20%, promueve la creación de nuevos vasos sanguíneos o neoangiogénesis para nutrir lo que es el tejido en la cicatrización. Y hay otros factores que solamente son un 10% que nos inducen a proliferación celular y regulación de la inflamación. Prácticamente estimulamos que el diente se autorrepare a sí mismo, ¿no? ¿Y gracias a qué? A su reservorio celular, y nosotros hacemos solamente con estos biomateriales tal vez una estimulación química, ¿no? Para que estos factores se activen y puedan ayudarnos a solucionar el problema. El éxito clínico, a ver, ¿cómo evaluamos a nosotros o a nuestro paciente en las citas de control? O sea, estas tienen que ser a los 3, a los 6, a los 12 meses después del tratamiento. Evaluamos rigurosamente tres criterios, ¿ya? El éxito clínico. Niño debe estar completamente libre de dolor, espontáneo o persistente. No debe haber inflamación en la encía, movilidad patológica, lógicamente del diente, o dolor a la masticación, ni fístulas, ni nada que drene pus. El éxito radiográfico. Debemos observar radiografías en las cuales muestren que la raíz continúa creciendo de manera natural en longitud y paredes también. Entonces se vuelven más gruesas las paredes, más larga la raíz. Y el cierre apical. Debemos presenciar la constricción apical natural sin signos de patología periapical. No puede haber sombras oscuras en el hueso alrededor de la raíz, ¿ok? ¿Por qué fallan los tratamientos? Eh, el fracaso puede ocurrir casi siempre y se debe más que todo a un error, ¿no? Del operador, no tanto así del cuerpo del paciente. ¿Por qué? Porque ¿de quién depende el diagnóstico? Del operador. ¿De quién depende el protocolo que realmente sea aséptico, se maneje de una manera adecuada y correcta? Es del operador, ¿no? Entonces, mayormente nosotros cometemos el error para que haya fracasos. Hay una falla diagnóstica, como les decía, tratar una pulpitis reversible como si fuera reversible. Hay una contaminación bacteriana, trabajar sin dique de goma, sin aislado absoluto, y una mala hemostasia, ¿no? Colocar el biocerámico sobre un coágulo de sangre masivo, sin lavar. El coágulo acumulado se descompone y ¿qué va a causar? Necrosis. Por eso el punto de estos tratamientos, uno de los más importantes es la hemostasia, que no puede ser más allá de los 5 minutos y tiene que ser sí o sí bien controlada.